Buenas. Con el fin de compensar el efecto de ruido en el canal de comunicación, se envía información redundante que nos permite detectar o corregir los errores que se presenten. De acuerdo al segundo teorema de Shannon, es posible utilizar bloques de información que reduzcan la probabilidad del error desde que la tasa de codificación sea menor que la capacidad de canal. Continuamos con la segunda parte del tema de capacidad de canal. Hablaremos del segundo teorema de Shannon, el cual nos permite utilizar información redundante a través del canal con el fin de reducir las probabilidades de error. Y asimismo, miraremos cómo configurar esa información redundante a partir de una óptima decodificación por bloque, a partir de las reglas ML y MAP extendidas para un conjunto de símbolos. En el segundo teorema de Shannon vamos a hacer una definición de un canal discreto con una capacidad C en el cual llega información de una fuente discreta a una tasa R y definimos la posibilidad de transmitir información casi sin error desde que la tasa de la fuente de información discreta sea menor o inferior a la capacidad de canal. Cuando la tasa de información es mayor que la capacidad, podemos utilizar diferentes códigos, pero la probabilidad de error siempre va a ser mayor que un nivel mínimo y no podemos reducirlo a una expresión como casi sin error, o sea, que tienda a cero. Siempre vamos a tener un nivel a partir de códigos que tengan una tasa superior a la capacidad, siempre tendremos valores que superen ese valor positivo de probabilidad del error. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que sin importar la cantidad de ruido que tengamos, existirá un esquema de codificación que nos permita transmitir información casi sin error sobre un canal desde que la tasa sea menor que la capacidad. Esta idea fue revolucionaria en su tiempo, ya que antes se creía que después de cierto nivel de ruido que tenía el canal, era imposible lograr una transmisión a través del mismo. Con el fin de utilizar ese concepto del teorema de Shannon, vamos a hablar de la aditividad de la información mutua. ¿Cómo podemos entonces reducir la información, la pérdida de información en un canal con ruido? Vamos a utilizar códigos de canal o bloques de información. Estos códigos de canal representan una forma de aditividad a la información mutua, es decir, estamos agregando información extra en el canal a partir de un símbolo de entrada. Este es un concepto distinto al visto en la sección de codificación de la fuente, en donde queríamos comprimir información, aquí agregamos información. Las salidas correspondientes al canal pueden ocurrir ya sea de forma espacial en donde la misma entrada se transmite a través de uno o más canales, o pueden ser antenas, por ejemplo, lo cual produce tantas salidas como canales hay. También podemos hacerlo a partir de utilizar el canal varias veces, es decir, de forma repetida vamos a transmitir información a través del mismo canal, produciendo tantas salidas como transmisiones haya. En este caso estamos utilizando el canal de forma redundante, ya sea utilizando un canal adicional o tiempo adicional para repetir la misma entrada. Hablando de repetición, uno de los primeros códigos que vamos a ver es el código de repetición, en el que se repiten los bits de información n veces, equivalentes en términos de la aditividad de la información mutua a usar el canal n veces para transmitir una sola información. En ese caso, la tasa R de transmisión será 1 sobre n, porque envío un bit, pero voy a repetirlo n veces. Y la medida, en este caso, es bits por uso de canal. Por ejemplo, para el canal de repetición de orden 3, generaremos el 0 como el triple 0 y el 1 como el triple 1. Habrá estas entradas que no se usan. El problema está que cuando yo envío información por el canal, es decir, uso el canal binario simétrico en 3 ocasiones para transmitir de forma repetida la información, es posible que por errores en el canal, bueno, el caso feliz es este, en el que yo envíe el triple 0 y me llegue el triple 0. Pero puede suceder alguno de estos casos en donde me llega un bit con error, 2 bits con error, o el caso peor, que es este.
3 bits con error. También puedo enviar el 1 y suceder lo mismo de forma inversa. Con el fin de cuantificar la probabilidad del error, ahora, al utilizar un canal de repetición, tenemos los siguientes casos. Si tenemos ese canal binario simétrico con probabilidad de cruce P, un código de repetición de tercer orden tiene entonces una probabilidad de que no haya error en la transmisión, 1 menos P al cubo, donde P es la probabilidad de cruce. No he utilizado 3 veces el canal y ningún bit llegó malo. También habrá la probabilidad de que solamente se presente un error en la transmisión, es decir, que haya P y 1 menos P al cuadrado. Esta cuenta de las 3 veces, ya sea por transmisión a través de un canal de forma independiente, se ve aquí. Estos son los dos casos, más 1 que tenemos acá, un total de 3 casos posibles que se presentan en donde se cambia un bit. Asimismo, voy a resaltar aquí los casos en donde se cambian 2 bits, asumiendo que se envió el triple cero. También son 3, de ahí que la probabilidad de que lleguen 2 errores es esta. Y por último, la probabilidad del peor caso, en donde el triple cero se convierte en triple 1, es de P al cubo. Cuando queremos decodificar la información entonces que nos llega a partir del canal, utilizándolo de forma repetida, la regla de decisión será el típico voto de la mayoría. Es decir, si el número de ceros en el vector recibido es mayor que el número de unos, decido que es un cero. Y si el número de unos en Y es mayor que el número de ceros, decido que es un 1 y a ese le llamaremos el decodificador de máxima verosimilitud para ese vector recibido. Con el fin de consolidar la probabilidad de equivocarse en el proceso de decodificación cuando envío información de forma repetida, tendremos la probabilidad del error, que incluye entonces en este caso 2 o 3 bits con error, porque es el caso en donde no vamos a poder tomar decisiones correctas, que si yo envío 3 ceros, pero me llegan 2 unos y un 0 en cualquier posición, el decodificador va a decir que es un 1. De ahí que consideremos entonces la probabilidad del error será en donde se cambian 2 bits y el peor caso en donde se cambian 3 bits. Y aquí está. Ahora, ¿cómo vemos si se mejora o no el proceso? Inicialmente, cuando utilizamos el canal una sola vez para transmitir un bit, su probabilidad de error siempre será 0.2, que es la probabilidad de cruce del canal binario simétrico. Pero si utilizamos el código repetición, logramos que esa probabilidad se reduzca al 10%. Ahí está la ventaja. Logramos reducir la probabilidad del error, pero a un costo de enviar la información repetida 3 veces. Es decir, nos demoramos 3 veces más que enviar un solo bit original. Siempre habrá un compromiso entre la tasa y la probabilidad del error. Por ejemplo, ahora, si utilizamos 5 veces el canal, es decir, el bit 0 se convertirá en 5 ceros y el bit 1 en 5 unos. Al utilizar el canal 5 veces tendremos 2 a la 5, 32 posibilidades de recepción debido al ruido. Es posible que al enviar, por ejemplo, estos 5 ceros, uno de los bits pudo haber llegado malo, pueden haber llegado 2, 3, 4 o en el peor caso llegaron los 5 malos. Con el mismo procedimiento de la probabilidad del código de repetición de red 3, tendremos la probabilidad de error en la decisión, que incluye 5, 4 y 3 errores. La probabilidad del error será definida de esta forma. Para cada caso particular, ejemplificando aquí una función de probabilidad binomial para este caso. Si la probabilidad de nuevo es 0.2, con el código de repetición hemos reducido aún más la probabilidad del error al 5%. Y podemos seguir incrementando el número de repeticiones para cada caso particular, 5, 7, 9, 11, y lograremos menores valores de probabilidad del error, como lo vemos aquí. Aquí están las probabilidades, 3%, casi 2%, aquí 1%, pero la tasa de código R, es decir, cuántas veces utilizo el canal para poder enviar información, esa proporción de información de entrada con respecto a información de salida, vemos que se va reduciendo de forma drástica a 0.09, es decir, a un bit que antes enviamos, por ejemplo, en un segundo, ahora se va a demorar 100 segundos debido a esta proporción, 0.09. Eso lo podemos ver también en esta gráfica. La probabilidad del error va a tender a cero cuando n se incrementa. Sí.
pero asimismo también lo hace la tasa de transmisión. Observemos cómo se va reduciendo a medida que vamos creciendo en el parámetro de la curva de R con su correspondiente probabilidad del error. Y aquí cabe la pregunta, ¿habrá algún esquema que permita decrementar, reducir esa probabilidad del error sin que la tasa se decremente tanto, tan drásticamente? Sí, sí lo hay. El segundo teorema de Shannon nos dice que sí, puede existir un esquema tal, pero no nos da ninguna instrucción de cómo construirlo. Inicialmente vamos a verificar el segundo teorema de Shannon con este ejemplo. Vamos a suponer que tengo un código asignado con una tasa .4. De acuerdo al teorema de Shannon, no podemos hacer la probabilidad del error más pequeña como queramos, incluso al usar un n grande, es decir, un código, por ejemplo, que tenga muchos valores, que se repita el código muchas veces. Entonces, la idea es, ¿cómo sabemos a qué tasa podemos llegar con el fin de reducir la probabilidad del error que nos presenta el canal? Observamos aquí en pantalla tres posibilidades en términos del código de repetición de orden 3, el código de repetición de 5, vemos como si se reduce, el código de repetición 2.5, o sea que hay 2 bits de entrada, 5 bits de salida, vemos que la probabilidad de error se incrementa. Y cuando aplicamos el cálculo de la capacidad de canal a este ejercicio, encontramos que al reemplazar por la probabilidad de cruce, que es 0.2, nos dice que la capacidad es del 0.2781, expresada aquí. Este es C. Cualquier esquema de codificación entonces, cuyo par sea tasa R menor que 0.27, puede darnos una luz en el sentido de buscar esquemas de codificación que logren una reducción de la probabilidad a un costo en alguna tasa, pero la idea es que se pueda reducir. De aquí para allá, cualquier esquema que utilicemos siempre nos va a presentar valores de probabilidad del error que no decrecen, sino que siempre van a crecer en términos de un valor mínimo de probabilidad. Con el fin de determinar cuáles son esas características de los códigos de bloque que podemos utilizar, vamos a definir primero la probabilidad de que ocurra una secuencia de entrada-salida, entonces sea un alfabeto de entrada XY con tamaño n, es decir, en forma de bloque. Y si sabemos que los símbolos no se influencian entre sí, es decir, propiedad sin memoria o independencia condicional, tendremos que la probabilidad de la secuencia es la siguiente, es decir, vamos a calcular la probabilidad de la secuencia Y con respecto a X es la siguiente, expandiendo la definición que vimos en la primera parte de la unidad número 6. Miremos un ejemplo, sea X 0,1 y Y 1, 2 y 3. Podemos encontrar la probabilidad de que se generen diversas secuencias. Por ejemplo, aquí envié esta información 1, 0, 0 y la probabilidad de que me llegue 1, 2, 2 se puede calcular a partir de la definición. Lo mismo sucederá si yo envío, por ejemplo, 1, 1, 1 y recibo 3, 3, 3. Observemos cómo se hace. Simplemente es multiplicar cada una de las probabilidades por la transición que le toca. Del 0 a 2, aquí de forma repetida, y del 1 al 1, multiplicando entonces únicamente las probabilidades condicionales en secuencia. Entonces la probabilidad de que se presente esta secuencia en la entrada y esta secuencia en la salida ocurre con el 1%. Y que se presente esta salida de acuerdo a esta entrada ocurre alrededor del 2%, un poco más del 2%. Entonces ya tenemos forma de cuantificar secuencias a partir de utilizar repetidas veces el canal. Si generalizamos esto, en este caso para un canal binario simétrico, en la transmisión de información, vamos a tener que para cada x sub i, si es diferente al y sub i, tendremos un error con probabilidad p. Y si es igual, no será un error con probabilidad 1 menos p. De ahí que podemos expandir la definición de probabilidad de la secuencia a partir de lo que denominamos la distancia Hamming, como lo vemos acá, o probabilidad binomial a partir de la distancia que hay entre los diferentes códigos, donde esta distancia Hamming es simplemente el número de bits en los cuales dos palabras de código difieren. Aquí expresamos de forma compacta la respuesta con el fin de recuperar el valor de x a partir del valor observado de y,
vamos a utilizar una versión, en este caso vectorial, de lo que se revisó en la sesión anterior a partir de decodificadores óptimos. Por ejemplo, la regla MAP. Tendríamos entonces, ¿cuál es la probabilidad máxima y para qué valor es máxima en X? A partir de la definición. Aquí tenemos la expansión de la fórmula anterior al multiplicar las probabilidades condicionales por la probabilidad de las probabilidades previas, en este caso de los valores de entrada, X. ¿Cuál se puede simplificar? Este, por ejemplo, es constante en el proceso de optimización, no depende de X y solamente se dejaría aquellas funciones que dependan de X. También será lo mismo para la regla ML. En este caso la regla ML no utiliza las probabilidades, bueno, sí las utiliza, pero si son constantes en un proceso de maximización no importan. Entonces tendremos estas dos fórmulas compactas, pero para cualquiera de los dos casos se pueden utilizar la fórmula grande, que es esta de aquí. Hay un caso particular. Generalmente cuando tendremos un canal de comunicación, esa probabilidad de cruce típicamente va a ser menor que 0.5 para sistemas prácticos. Si es un valor mayor, pues en realidad no es que el sistema esté funcionando muy bien. Entonces, gracias a ese valor de 0.5, yo sé que la relación P sobre 1 menos P, aquella que está aquí, siempre va a ser menor que 1. Entonces, con el fin de maximizar las probabilidades condicionales, al final necesitaremos una dependencia en términos de lo único que ya no es, digamos, variable, de lo único que sigue siendo variable en el proceso de optimización, que es la distancia Hamming. Y encontramos una fórmula aún más compacta para la definición de máxima verosimilitud en la decodificación de bloque, que es encontrar cuál es la distancia mínima entre dos palabras de código y asociar cuál es el X con el cual se generó esa distancia mínima. Ejemplo, sea un canal binario simétrico con parámetro de cruce 0.2. Vamos a asumir que tenemos este código con tasa 1/3, ¿sí? Porque entramos un bit y salen 3. Aquí está, un bit de entrada, 3 de salidas. Cada uno de los valores de entrada tiene probabilidad, por ejemplo, 0.3 para el 0 y 0.7 para el 1. Vamos a suponer que se transmite este vector de información, 0, 1, 1. ¿Con qué probabilidad ocurre que Y a la salida del canal sea 1, 0, 1? Aplicamos la expansión de la multiplicación por secuencias que vemos acá. Tendremos entonces probabilidad de 1, 1, 1, 0 y 0, 1 expresado acá a partir de las probabilidades de cruce y tendremos como respuesta alrededor del 3%. Ahora vamos a suponer que el valor observado de Y es 1, 0, 1 a la salida del canal. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora la entrada haya sido 0, 1, 1? Miren que estamos calculando probabilidades a partir de las palabras de código que estamos enviando. Para el caso previo, este es el valor recibido, es el mismo que en el punto B, y queremos probar con cualquiera de las dos palabras de código quién de los dos representa una mayor probabilidad para tomar una decisión. De ahí que se pueda entonces, a partir del teorema de Bayes, tomar esa decisión, hacer la expansión por la probabilidad conjunta de que ocurran ambos eventos, aquí expandida por la regla de la multiplicación, dividido la probabilidad total de que se genere ese valor a la salida. Aquí nos da una probabilidad total de, consolidando todos los valores, alrededor del 9%, de ahí que por el teorema de Bayes, luego del proceso, nos da una respuesta de alrededor del 10%. Si lo hacemos con el otro valor, es decir, con el otro valor transmitido que es este, para el mismo valor, utilizando Bayes de nuevo, tendremos aquí una respuesta que sería el complemento del anterior, con probabilidad del 90%. Estamos tomando una decisión con base en las probabilidades. Este sería el método usado en el curso de probabilidad. En ese curso de teoría de la información ya tenemos fórmulas que nos permiten ahorrarnos todo este proceso. Aquí la decisión se toma gracias a que x1, 0, 0 o equivalente a x igual a 1 en forma única de un solo bit es mayor que el caso en donde se hubiera enviado el otro bit. Observemos que si se recibe la probabilidad de que sea este es solo del 10%, pero si se recibe este valor, la probabilidad de que sea este valor el enviado es de alrededor del 90%, es mucho mayor y por lo tanto de ahí que se tome la decisión. Utilizando las fórmulas que vimos con respecto a la regla MAP y regla ML para decodificación por bloque,
Tenemos inicialmente las distancias Hamming en cada caso particular. Distancia Hamming para la palabra x igual 011 con respecto a y101. Vemos que los bits que difieren, aquí tenemos este es igual, este cambia y este cambia. Son 2 bits de diferencia. Y en el caso de este valor recibido y esta posible palabra de código que fue enviada, tendríamos este bit diferente, este no, y este bit igual, 1, solamente un bit de diferencia. Utilizamos esas dos métricas en la regla map. Podemos entonces calcular de forma completa a partir de las distancias Hamming. Aquí tendremos un resultado vectorial considerando las probabilidades iniciales y la relación entre P y 1 menos P. Aquí está P y 1 menos P elevado a la distancia Hamming por la probabilidad correspondiente. Aquí está. Esto mismo, este es este de aquí y estas probabilidades son estas de acá. Al realizar la operación vectorial tendremos la selección del máximo en este vector. La probabilidad mayor se presenta en este caso, probabilidad con punto 175. Entonces el valor de x que se debe seleccionar es aquel en que da ese valor. Este es el x para 0 y este es el x para 1. Nos da entonces una probabilidad mayor para el x igual a 1. Igual que en el resultado anterior. Se ha seleccionado para el cual es x igual a 1. Si lo hacemos con la regla ML, tomamos una decisión con respecto a el valor recibido 101 y simplemente con la distancia Hamming tomamos la decisión. Miramos el mínimo de esa distancia. Hay dos casos, aquel en el que me dio distancia 1 y aquel en el que me dio distancia 2. Como este es menor, la palabra de código es 100 o equivalente a x igual a 1. Se ha realizado el mismo ejemplo con 3 métodos distintos. Como una expansión del ejemplo anterior, podemos construir la tabla de codificación completa. Tendremos entonces todas las posibles salidas que nos pueda generar un código que utilice 3 bits. Y aquí están, 8 posibilidades, 2 a la 3. Y para cada una de esas calculamos la fórmula de la regla map, que es esta de aquí. Y estamos calculando las probabilidades para esa detección correcta. La probabilidad de que suceda acá es de 0.096 y de 0.08. Seleccionamos aquella que sea la máxima. De ahí que sea la posición. Si solamente estoy enviando 2 bits, 0 y 1, esto sucede cuando es con el bit 1. Aquí sucede con el bit 0. Y así en cada caso particular. Encontramos entonces la tabla completa de codificación, es decir, no tendremos que estar calculando probabilidades en cada caso de determinar cuál de los valores enviados fue el máximo. No. Si ya tenemos esto guardado en memoria, podemos tomar decisiones a partir de una simple inspección o una simple asociación. Si me llega el 000, este será un 1. Si me llega el 001, este será un 0. Y así, en cada caso. A su vez, podemos determinar cuál es la probabilidad del error de que eso suceda. Si ya tenemos todos los casos posibles consolidados en la tabla, es el complemento de la probabilidad de detección correcta, que es la tabla que tenemos aquí, seleccionando únicamente aquellos valores donde es máximo, se consolidan, se suman, se obtiene 1 menos 0.89, 0.89 la probabilidad de detección correcta. La probabilidad del error será el complemento, es alrededor del 10%, equivalente a la que tuvimos con el código de repetición de orden 3. Esta tabla también la podemos hacer para la regla ML, ya sea con vector de distancia mínima o siendo más rigurosos con las probabilidades, donde si asumimos que son equiprobables, como lo vemos acá, un medio y un medio, entonces podemos tomar esa decisión. Si es el 000, aquí es 1, observamos en cada caso particular, reemplazando de acuerdo al tamaño del vector, la distancia Hamming, las probabilidades asociadas. Tendremos el máximo aquí de forma resaltada, indicando la tabla de codificación para cada caso particular. A su vez, consolidamos la probabilidad del error, consolidando únicamente aquellos valores donde sea máximo. Sumamos para todos esos pares ordenados y nos da de nuevo coincidencia una probabilidad del 10% en este caso. Es posible que sea diferente a la regla map, pero aquí dio igual. En el siguiente capítulo abordaremos diferentes esquemas de codificación de canal, en este caso los más utilizados, que nos van a permitir lograr probabilidades de error
bajas con tasas que no se sacrifiquen tanto con respecto a la cantidad de información redundante que se envía.